Hola, vamos a resolver ahora los últimos problemas de la guía de ondas, que son los de efecto Doppler, y vamos a empezar con el problema número 20, que dice: la frecuencia que predomina en una sirena de un automóvil de policía es 12,6 Hz en reposo. Cuando está quieto se escucha esta frecuencia. Dice: ¿cuál es la frecuencia que se detecta si ahora el automóvil se desplaza a 25 metros hacia un peatón quieto, o sea que el observador está quieto? B, se aleja de él a la misma velocidad. Bueno, entonces tenemos un caso que la fuente se acerca a 25 metros sobre segundos, y otro caso que la fuente se aleja a 25 metros sobre segundos. Entonces, de forma más bien general, lo que uno puede escribir para el efecto Doppler es que la frecuencia del observador, que es esta de acá, va a ser igual a la frecuencia de la fuente bueno, y acá tenemos, esta es la velocidad del sonido, más menos la velocidad del observador, ¿sí?, dividido menos más la velocidad de la fuente. Entonces, si los dos se mueven, acá vamos a tener velocidades. Si alguno está quieto, se hacen cero. Entonces, cuando se aleja, supongamos que se mueve el observador y la fuente, y los dos se están acercando. O sea, uno se acerca hacia el otro, o se puede alejar. Pero a lo que hay que ver es que el observador, supongamos que se aleja, se acerca a la fuente. Entonces el signo de acá es positivo. Si la fuente se acerca, ¿sí?, al observador, es negativo. Bueno, en caso contrario, cuando el observador se aleja de la fuente, el signo es negativo. Y cuando la fuente se aleja del observador, es positivo. Bien, bueno, entonces ahora, una vez que tenemos la forma general de cómo podemos plantear nuestra ecuación, veamos en particular en el problema que teníamos recién, en el enunciado del 20. Decía que la frecuencia de la fuente era 12,6 kHz. Que teníamos un automóvil que la velocidad de la fuente era 25 metros sobre segundo. Y que la velocidad del observador, que era un peatón, que estaba quieto. Entonces, esto se hace cero. Entonces nos va a quedar velocidad del sonido, ¿sí?, y la velocidad del observador cero. Entonces abajo nos va a quedar, en el primer caso, velocidad del sonido, decíamos que se acercaba. Entonces, si se acerca, es más. No, error, es menos, abajo. Entonces, si se acerca, sí, es menos. Menos, ¿qué velocidad? 25 metros sobre segundo. Entonces, escribamos todos los numeritos que tenemos. Entonces acá nos queda 12,6 kHz. Todo eso por la velocidad del sonido, que vamos a hacer que es 343 metros sobre segundo, que es la que está por defecto. Entonces acá nos queda 343, ¿sí?, metros sobre segundo, menos 25 metros sobre segundo. ¿Sí? Si hacemos toda esta cuenta, ¿sí?, vean que el numerito de abajo es más chico que el de arriba, entonces acá esta frecuencia nos tiene que quedar más grande. Entonces hacemos y nos queda, en el caso B, que la frecuencia del observador va a ser igual a 13,59 kHz. Y ahí tenemos la primera respuesta, o sea, de la frecuencia del observador cuando tiene una sirena que se acerca. Ahora, esta sirena pasó de largo, supongamos, y ahora se aleja. Entonces ahora no va a escuchar el mismo sonido. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, de vuelta, la frecuencia del observador igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido. Como el observador está quieto, la velocidad es cero, dividido la velocidad del sonido, y como ahora se aleja, el signo acá es más. Más, ahora, los 25 metros sobre segundo, que es la velocidad de la fuente. Entonces hacemos los cálculos, esto nos queda 12,6 kHz, 343 metros sobre segundo, dividido
343 metros sobre segundo más 25 metros sobre segundo. Como esto de acá es más grande que esto nos va a dar un número menor que 1, entonces la frecuencia va a ser más chica y es efectivamente lo que tenemos. En el caso B, la frecuencia del observador cuando se aleja es de 11,74 kHz. Y ahí calculamos la frecuencia que va a escuchar el peatón cuando se aleja. Bien, entonces repasemos rápidamente. Habíamos puesto antes de empezar el problema la ecuación general, ¿sí? La frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más menos velocidad del observador dividido velocidad del sonido menos más fuente de la velocidad de la fuente. Cuando se acerca es el signo de arriba, el más y el menos, y cuando se aleja es el signo de abajo, el menos y el más. Y con esa regla podemos resolver todos los problemas que siguen. Y bueno, seguimos. Entonces planteamos, en el caso A, teníamos que el observador estaba quieto, en el caso de A y B, pero la fuente se movía. Entonces poníamos acá la velocidad de la fuente. En el primer caso se acercaba, entonces era negativo, ¿sí? Y nos quedaba esta frecuencia. Luego en el segundo caso se alejaba, entonces poníamos el signo positivo acá, ¿sí? Y nos quedaba este dato. Y ya con eso resolvimos el problemita número 20.